Hola a todos y todas. Esta presentación corresponde al tema número 7 de la materia. Se titula Regímenes térmicos y factores de distribución de temperaturas. En esta primera parte de la presentación vamos a ver el concepto de temperatura y sus conceptos asociados y cómo se representa la misma en diferentes documentos cartográficos. Por otra parte, vamos a ver también el concepto de heladas, los criterios para definirlas y cómo se clasifican. Al inicio de la materia, en los primeros prácticos, vimos el instrumental o los instrumentales con los cuales se medían o registraban los principales elementos del tiempo, entre ellos la temperatura. Ahora, en este tema 7 de la materia, tal vez la primera pregunta que surgiría es ¿qué es la temperatura? La temperatura puede definirse como la magnitud física que indica objetivamente el grado de frío o calor sensible existente en la atmósfera. ¿Y por qué se hace referencia a la palabra sensible? Porque el termómetro no detecta la energía latente hasta tanto esta no se manifiesta, no se disponibiliza. Por esto es preciso hacer la diferencia entre lo que es calor y temperatura. Con calor hacemos referencia a la cantidad total de energía dentro de un sistema. Y con la temperatura hacemos referencia a la disponibilidad de tal energía. Una segunda pregunta que podría surgir es ¿con qué instrumentos medimos la temperatura y en qué escalas? El termómetro, digamos, mide el efecto de la temperatura sobre el volumen de líquidos y de metales. Pero para nosotros, para la materia esta, en el marco de esta materia de climatología, vamos a trabajar con los termómetros de contenido líquido, que son aquellos que se usan para medir las temperaturas climáticas. ¿Con qué escalas trabaja el termómetro? Bien, nosotros usamos la escala Celsius, que va entre la escala Celsius, mientras que en otros países usan Fahrenheit, caso de Estados Unidos, incluso Kelvin, que es más comúnmente usado en ciencias como la física. En el caso de la escala Celsius, que es la que nosotros manejamos, tenemos como valores de referencia el punto 0 y el 100. En la escala inferior estamos viendo el equivalente en Kelvin y en Fahrenheit a los 0 grados de Celsius y el equivalente en Kelvin y en Fahrenheit a los 100 grados Celsius. Tenemos esos puntos como referencia ya que constituyen puntos de cambio de estado del agua. Entre los 0 y los 100 grados el agua está en estado líquido, mientras que cuando se alcanza el punto de congelación o valores menores, hay un cambio de estado hacia el sólido, y cuando se alcanza los 100 grados o superior, cuando se alcanzan los 100 grados, pasamos al punto de ebullición. Es el punto de ebullición y pasamos al estado de agua gaseoso. Estos cambios de estados entre líquido a sólido y líquido a gaseoso los veremos en el próximo tema, que es el tema 8. El tema 8 de la materia, que es el agua en la atmósfera. Una tercera pregunta es ¿qué temperatura medimos? La temperatura que medimos, que como ya vimos el termómetro se ubicaba a 1.5 metros del suelo y en determinadas condiciones, la temperatura que medimos no es la temperatura del suelo, no es la temperatura exactamente al límite del suelo, sino que es la temperatura que se está registrando en la parte más baja de la troposfera. ¿Cómo se representa la temperatura? Para representar espacialmente la temperatura se usa lo que se denominan las isolíneas, que son líneas que unen puntos de igual valor de temperatura. Entonces, en el caso de la derecha de esta imagen tenemos isotermas, ¿sí? Como dije, insisto, las isotermas son isolíneas que resultan de unir puntos de igual temperatura. Entonces este ejemplo de la derecha está mostrando cómo es la distribución de temperaturas para el territorio argentino en un determinado momento del tiempo, y se ve cómo, si lo asociamos a
a la altimetría que está en las referencias, se ve cómo hay un descenso de la temperatura a medida que la altura aumenta. Eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas. En Argentina, como les mencionaba, las referencias a la temperatura están en grados Celsius. En el caso del mapa superior, es un mapa de Estados Unidos, como lo verán, y los valores en este caso están referidos a grados Fahrenheit. En el mapa principal se están mostrando isolíneas de temperatura expresada en grados Fahrenheit, mientras que para una mejor visualización, en el esquema inferior, lo que se hace es que entre isolínea e isolínea se pone una graduación colorimétrica y se indica el valor de temperatura entre isolíneas. Y el mapa inferior está mostrando las isotermas medias anuales para el periodo 81-2010 de Ecuador. Cada uno de los puntitos está representando una estación meteorológica de la cual se tomó el valor de temperatura para alcanzar esa representación. Y de nuevo, perdón, en el mapa se ve claramente como las temperaturas menores, que son las de color azules y celestes, corresponden a la zona más alta de Ecuador, que es la parte de la cordillera de los Andes, y hacia la costa y hacia la parte central del continente americano, hacia la zona amazónica, son mayores, que hay menor altitud. En este punto de la presentación vamos a hacer referencia a los valores del extremo inferior que se observan en un termómetro, y lo vamos a hacer el concepto de helada. Vamos a diferenciar entre una helada meteorológica y una helada agrometeorológica. Desde un punto de vista meteorológico, se considera que ocurre una helada cuando hay un descenso térmico igual o inferior a 0 grados Celsius medido en el abrigo meteorológico. Ese abrigo, claro, respetando las condiciones de disposición, construcción, ventilación y altura que vimos oportunamente en la materia. La helada agrometeorológica, por su parte, es definida cuando ocurre un descenso térmico igual o inferior a 3 grados Celsius medido en el abrigo. Esos 3 grados en el abrigo se asume que en superficie y a la intemperie ese valor sería de 0 grados o menor, lo cual tiene mucha relevancia para los cultivos, para el estado de los cultivos. Por eso la helada agrometeorológica tiene interés en la agricultura. En los mapas de estaciones meteorológicas que están en el centro de la imagen, se observa la distribución para Argentina. Son mapas del Centro de Información Agroclimática de la UBA, y cada uno de esos puntos que corresponden a localidades o a estaciones agrometeorológicas del INTA, en las cuales se lleva registro tanto de heladas meteorológicas como de heladas agrometeorológicas. Las heladas meteorológicas se pueden clasificar según diferentes criterios. El primero de ellos es el origen, y en ese caso podemos distinguir entre heladas de advección, heladas de radiación o heladas mixtas, cuando ocurren de forma simultánea las dos primeras. Las heladas según su origen las vamos a profundizar o vamos a ver más en detalle en las próximas filminas. Un segundo criterio de clasificación es de acuerdo al efecto visual que produce la helada cuando sucede. Y allí podemos distinguir entre helada blanca y helada negra. Se hace referencia a helada blanca porque se forma hielo sobre la superficie de las plantas, los objetos que están expuestos a la intemperie, mientras que se habla de helada negra en los casos en los cuales no va acompañada la helada de la formación de hielo, pero sí se visualiza una coloración negra en las plantas, producto del daño que se produjo a sus órganos vegetales con la ocurrencia de la helada. La diferencia entre la ocurrencia de una u otra se debe al contenido de humedad que tenga el aire en el momento de la ocurrencia de la helada. Entonces, la helada blanca se produce con masas de aire húmedo y la helada negra se produce con masas de aire secas. Las heladas blancas es más favorable que se formen con estados de tiempo caracterizados por aire calmo y cielo despejado, mientras que las heladas negras es más favorable su ocurrencia a partir de condiciones de cielo cubierto o semicubierto o turbulencia en capas más bajas de la atmósfera.
Un tercer criterio de clasificación de las heladas meteorológicas es según la fecha de ocurrencia. Digamos, en la primavera y en el otoño las plantas tienen una gran sensibilidad producto a los, en el caso de ocurrencia de descensos bruscos de temperatura, ocurrencia de heladas. Entonces, las heladas otoñales, también conocidas como heladas tempranas, y las heladas primaverales, conocidas como heladas tardías, son las más dañinas para las plantas. Retomamos las heladas clasificadas según su origen. En este caso, la helada de advección. Ocurre cuando ingresa al territorio aire frío proveniente de las regiones antárticas o subantárticas, con vientos de velocidades mayores o iguales a 15 km por hora, donde se genera un gradiente de temperatura en altura negativo, pero sin alcanzar la inversión térmica. En la derecha de la diapositiva está la situación sinóptica que da lugar a la ocurrencia de estas heladas, y tiene que ver con un centro de bajas presiones situado en torno a las Islas Malvinas, que en su giro antihorario en el hemisferio sur, como vimos en el tema 5 de la materia, hace que desde latitudes altas, árticas y subantárticas, entren vientos al territorio argentino, como muestran acá en las flechas, y penetren en el territorio argentino hasta latitudes menores, incluso llegando al norte del territorio argentino. Digamos, este fenómeno meteorológico, la situación sinóptica en particular, que propicia la generación de heladas de tipo advectivas, deja de suceder cuando este centro de bajas presiones, que mencionaba recién, que está conectado al frente, se desplaza hacia el este, hacia el sector este del territorio argentino, incluso fuera del territorio argentino, y da lugar al ingreso de altas presiones desde el oeste hacia el este. En el caso de la helada de radiación, se produce una pérdida de calor del suelo durante la noche, que es favorecida por la no existencia o el escaso viento y nubosidad. Se produce un fuerte enfriamiento del suelo y de las capas que están inmediatamente en contacto con él, produciéndose una mayor pérdida de calor cuanto más larga es la noche, estamos hablando de invierno claramente, y cuando el contenido de humedad del aire es menor. En este caso sí se da una inversión térmica, hay una temperatura más baja en la zona cercana a la superficie, y la temperatura aumenta con la altura. En la imagen de la derecha está la situación sinóptica correspondiente, donde se ve un centro de alta presión situado en torno a la pampa, que propicia las condiciones para la formación de este tipo de heladas. Para cerrar el tema de heladas, vamos a presentar un esquema en el cual se indica la variación de la temperatura en este eje con respecto a la altura en este otro eje, para dos heladas que ocurrieron en el territorio argentino, que tuvieron distinto origen: una helada advectiva, que es la de la izquierda, y una helada de radiación, que es la de la derecha. Para entender claramente cada una de las heladas, se indicó el inicio de la noche y el fin de la noche de cada una de ellas, con IN y FN respectivamente. Entonces, para el caso de la advectiva, que fue la primera que ocurrió, el esquema la comienza a presentar entre las 24 horas del 5 de mayo del 57 hasta las 7 horas del 6 de mayo del 57. ¿Sí? Durante 7 horas representa lo ocurrido con esa helada. Y para el caso de la helada de radiación, que ocurrió unos días después, el esquema muestra desde el 8 de mayo del 57, a las 24 horas, durante toda la madrugada, y registrando durante toda la madrugada, hasta las 7 horas del 9 de mayo del 57, ¿sí? Otras 7 horas. Cada una de esas heladas fue producida por las situaciones sinópticas que vimos en las dos filminas precedentes.
y en razón de ello tienen distinto comportamiento de la temperatura con la altura. En el caso de la helada advectiva, se observan dos características. Primero, un enfriamiento mayor en altura, producto del movimiento advectivo. Tiene mayor variación en la altura y mayor alcance negativo en la altura que sobre las proximidades de la Tierra, de la superficie terrestre, digamos, originado en el movimiento advectivo, y a la vez tiene un gradiente de variación de temperatura con altura que fue tanto al inicio del registro de helada como al fin del registro de helada, siempre fue negativo en horas de la mañana más, pero sin alcanzar la inversión térmica. Mientras que, en el caso de la situación sinóptica que produjo una helada de radiación, en contraposición a la anterior, se produjo el mayor enfriamiento del aire, se produjo próximo a la superficie, y si bien arrancó el inicio el fin del día anterior, digamos, el inicio de la madrugada del nuevo día con un gradiente negativo, fue mucho menos acentuado que los gradientes alcanzados con la otra helada, y en un determinado, digamos, ya hacia el fin del registro, en torno a las 7 de la mañana, ya presenta una inversión térmica.